Vamos a leer el Salmo 119. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Una cosa que tenemos que notar, David está hablando de las escrituras del Señor. No está el Nuevo Testamento. Para este entonces ni el Nuevo Testamento pensaba escribirse. Estábamos hablando de 900 años antes de Jesús. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Noten que está envuelto la palabra ¿qué? La palabra corazón. Y con todo el corazón le buscan. ¿Sí? Pues no hacen iniquidad los que andan en su ¿qué? En sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado. Entonces David está poniendo su confianza, David está poniendo su testimonio, escuchen esto, su testimonio en la palabra del Señor, en la ley del Señor. Ojalá mis caminos fuesen ordenados para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando, ¿qué dice? Atendiese a todos tus mandamientos. ¿Sí? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué dice? Tus estatutos guardaré, no me dejes, ¿qué dice? Enteramente. Ya hasta ahí ese es el versículo 8, ¿no? ¿Tiene 8 versículos nada más? Dice, no, sigue. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Sigue? Con todo mi corazón te he buscado. Escuchen, noten, porque varios versículos de acá envuelven la palabra corazón. Amén. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Siga? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar en contra tuya. Otra vez la palabra corazón envuelta en la misma oración de David. Amén, porque lo que estamos viendo acá es una oración de David hacia Dios. Amén, siga. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Siga. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Siga. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más, ¿qué dice? Que todas las riquezas. Ahí quiero dejarlo porque tenemos más versículos que leer, pero bueno, ahí quiero dejarlo porque aquí es donde vamos a entrar. ¿Vieron cómo hubieron varias veces la palabra corazón envuelta en una simple oración de 14 versículos? Vimos 3, 4 veces la palabra corazón. Amén. ¿Saben por qué? Porque todo lo que la Biblia nos enseña acerca del corazón. Por eso es que Proverbios dice, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él depende la vida. O porque de él fluye la vida. No sé si están acá. Amén. Por eso el Deuteronomio 16:10 dice, circuncida el corazón y no endurezcas más la cerviz. Por eso es que dice que el hombre que endurece el corazón, dice, cae en el mar, más que el que teme a Jehová. Dice, el hombre que teme a Jehová será alabado, pero el que endurece el corazón caerá derechito o caerá en el mar, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Eso está por allá por los Proverbios, se lo vamos a leer hoy. Amén. Entonces, vamos a leer, escucha esto, en 1 Samuel. Y pon el corazón en lo que el Señor nos va a enseñar hoy. El Hijo de Dios, la hija de Dios, el siervo, la sierva de Dios, siempre buscará deleitarse más en la palabra del Señor. Siempre buscará obedecer más a la palabra del Señor que por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier testimonio en esta tierra. El salmo que acabamos de leer dice, me he gozado en tus testimonios. Amén. Así que vamos a ver algo hoy lindo. 1 Samuel, capítulo 15, Marisa,
versículos 22 al versículo 23. ¿Cuántos saben la historia de Elí? ¿Tú sabes la historia de Elí? ¿Sabes qué le pasó a Elí? Mira, hubieron dos sacerdotes. Escucha esto, uno fue sacerdote y profeta y el otro fue sacerdote solamente, Elí. Samuel fue sacerdote y profeta. Los dos tuvieron hijos. Elí tuvo dos hijos que profanaron el santuario del Señor. Y él no los reprendió. Y él no los corrigió. Por eso fue que Dios llamó a Samuel. Dice, antes que la lámpara de Dios se apagara, estaba hablando de los ojos de Elí, estaba quedando ciego a causa de su desobediencia. Pero hubo otro hombre que también dio dos hijos, y fue Samuel. Tuvo dos hijos que eran terribles, tenían un testimonio pervertido y tremendo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Elí y Samuel? Samuel los corrigió. Dice la Biblia que Samuel no dejó caer en el suelo ninguna de las palabras del Señor. Todas las guardó. Fue juzgado, fue criticado, pero todas las guardó. Y dice que no había profeta en la tierra, escucha esto, como Samuel. Cuando Samuel venía al pueblo, fíjate que si era tremendo profeta de Dios y que guardaba la palabra, porque el testimonio que Dios dio, Dios lo dio de él, ni él mismo lo dio. Dios dio testimonio y dice, no dejó caer ni una sola palabra ni en el suelo. Cuando desaparecía el pueblo, los sacerdotes le decían, ¿vienes en paz? ¿Sabe por qué? Porque lo que lo dijo ahorita, el hijo y el siervo de Dios siempre buscará la manera, por encima de lo que sea, de agradar a Dios. Y vamos a ver hoy cómo el Señor nos exhorta con respecto a este asunto. Amén. Vamos a leer algunas cosas en el Antiguo que son para nuestras enseñanzas, dijo Pablo, y después vamos a ir al Nuevo Testamento con respecto a estas enseñanzas. Marisa, versículo 22 y versículo 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios había dicho que Saúl iba a ser rey. Ustedes saben la historia ahí, ¿no? Quizás no se las tengo ni que decir. Dios le había dicho a Saúl, cuando entres allí y tomes la tierra, mata a todo el mundo. No dejes a nadie, ni los animales los quiero. ¿Qué dice el próximo versículo, Marisa? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como dice, como ídolos e idolatría, ¿qué dice? Obstinación. Qué lindo es el Señor. ¿Qué dice el próximo versículo? A ver si no estoy mal. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Perdona pues ahora mi pecado. Miren esto, aunque Samuel se arrepintió, vamos a verlo, dice que él pecó, dice yo he pecado. Dice perdona ahora mi rebelión. Dios le había dicho de antemano, no hagas tal cosa. Y él lo hizo. Y el profeta se le aparece y le dice, mejor es la obediencia que ocupar la vista en otras cosas. Ahora, escuchen esto. ¿Por qué Samuel pecó? ¿Por qué Saúl pecó? Perdón. Porque dice que ¿qué? Que tenía miedo. El pueblo se le iba, escuchen, los israelitas se iban corriendo al ver que los filisteos eran numerosos cada vez y no tenían probabilidad ninguna de ganar. Y él, ¿qué dice? Eso está en 1 Samuel 13, del 10 al 14. Marisa, vamos ahí. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas.
mismas. A ese mismo, vale. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Noten acá lo que quiero enseñarles a ustedes. Anteriormente lo que leímos, ¿lo leímos en dónde? En el capítulo 15, ¿sí o no? Ahora estamos leyendo en dónde? En el capítulo 13. O sea, queriendo decir que Saúl desobedeció 2 veces en el mismo momento. Jehová le había dado una orden. Le había dicho, espera al profeta hasta el 7º día. No hagas nada, espera hasta el 7º día. Y ya el 7º día, adentrado en la tarde, Samuel no aparecía. Y Saúl se desesperó y tuvo miedo. Por eso que el profeta le dice, locamente has hecho, no esperaste, no guardaste el mandamiento. Quizás si lo hubieses guardado, Jehová Dios hubiese confirmado tu reinado. Escuchen esto. Esto fue ofreciendo el sacrificio. Ahora va a la batalla. Dios le da la victoria, pero le dice, escucha esto, para que vean que no es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de segundas oportunidades, por eso creo en segundas oportunidades en Dios, en 3, en 4, en esta gracia que vivimos en el Señor. Escucha esto. En la segunda oportunidad Dios le dice, no dejes a nadie, mátalo todo. Y ahí el profeta, cuando le profetiza, le dice, mejor es haberle prestado atención a la palabra del Señor que no haberla desobedecido. Porque como pecado de adivinación es la idolatría. ¿Por qué? Había agarrado todo lo que los filisteos ofrecían a sus dioses para ofrecérselo a Jehová. Cuando Dios había dicho, ni uno solo dejes, ni del pequeño hasta el anciano, a todos mátalos. Amén. Primero tuvo miedo. Número 1, miedo. El miedo nos lleva a desobedecer a Dios muchísimas veces. Nos lleva a tirar la toalla muchas veces. Nos lleva a desobedecer el mandamiento que Dios te ha dado. La exhortación que Dios te ha puesto en tu corazón. Nos lleva a desobedecer el miedo. Escuchen esto. Por eso es que la palabra dice en el Nuevo Testamento que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Estamos acá? El miedo muchas veces no nos deja entrar en lo que Dios quiere que nosotros entremos. No nos deja, es un estorbo, es una pared, es algo que no nos deja avanzar en el Señor. Y Dios no quiere que tengamos miedos. Porque si tenemos miedo, deshonramos la palabra de Dios. Amén. La deshonra es el te da otra oportunidad. Y ahora el profeta le dice, Dios ya te... olvídate de lo demás. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, la desobediencia trae deshonra. Esto era lo que me ministraba el Señor a mí cuando estaba en la batalla orando. El Señor trae uno de los falsos profetas, las falsas doctrinas. Estaba orando, estaba meditando en eso y escuché una palabra así que me dijo, la desobediencia trae deshonra y la deshonra trae desgracia a nuestras vidas. ¿Saben qué le pasó a Saúl después que desobedeció el mandato 2 veces, no una? Desde el 13 no pasó mucho tiempo hasta el 15. Pasaron 7 días nada más, donde él deshonró y desobedeció la palabra de Dios. Y por eso que Samuel dice, yo honraré a los que me honran. Amén. ¿Qué le pasó a Saúl? Escucha esto. Desde que desobedeció el mandato, creó en su corazón un pecado. Y el pecado lo llevó, escuchen esto, a hacer algo que desagradó a Dios. Aún Dios habiéndole dado permiso o habiéndole permitido reinar sobre Israel sobre un tiempo. Aunque fuera sin su autorización, pero sobre un tiempo. Cuando dice la Biblia que David mataba a 10,000, Saúl mataba a 1,000 y David a 10,000. Regresando de la batalla, dice que la gente hacían estos comentarios. Y lo escuchó Saúl. Y dijo, no le falta solamente que le pongan la corona. Y dice que ese dicho desagradó a Dios. Y desde aquel día, un espíritu malo gobernaba a Saúl. Y lo atormentaba. ¿Por qué? Por el pecado.
Amén. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué la segunda vez? Escuchen esto bien. ¿Por qué la segunda vez del pecado de Saúl, perdón? ¿Por qué la segunda vez? Porque el primero, quizás Dios se lo pasó por alto y le dio una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad le demostró a él que no era digno de obedecer su palabra. Primero el profeta le dijo la primera vez: has hecho locamente. Ok, está bien, lo hiciste, ve a la batalla. Ganó la batalla. Dios le dio la victoria sobre los filisteos, que eran numerosos, quizás a 5-1 de los israelitas. Mató a todo el mundo, pero desobedeció otra vez la palabra del Señor. Y el profeta le dijo: ahora Dios ha quitado tu reinado. No sé si estás acá. ¿Qué trajo la desobediencia al corazón de Saúl? Se endureció, se volvió un incrédulo y le trajo un tormento. Dice, un espíritu malo atormentaba a Saúl de día y de noche, al punto que David tenía que venir a tocar el arpa para que él fuera tranquilizado. El peligro de un corazón que se endurece por el pecado y por la desobediencia tiene dos aspectos fundamentales. Culpa a Dios por sus propios errores. Escucha esto, culpa a Dios por sus propios errores. Eso le pasó a Saúl. Y también señala a los demás, como señaló a David. Le dijo, no le falta más solamente que la corona. Por su propio error. No fue el error de nadie, fue su propio error. Y Samuel le dijo, hoy Dios se ha levantado uno conforme a su corazón que hará lo que él quiere. Y David ni sabía qué estaba pasando. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 14. Saúl prefirió endurecer su corazón, pero el puente de su corazón duro fue la desobediencia. No honró el mandato, no honró la palabra de Dios, no honró la promesa. ¿Cuál promesa? Que si obedecía a la palabra del Señor, reinaría sobre Israel. Pero no reinó sobre Israel. Dios tuvo que buscar otro rey. David, dice, un hombre conforme a mi corazón. Proverbios 28, 14, Marisa. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Un momentico. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Más el qué? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué le pasó a Saúl? Endureció su corazón. ¿Y cayó en dónde? Cayó en el mal. ¿Por qué endureció su corazón? Nadie, escucha esto, que no tenga el corazón duro, desobedece a Dios. ¿Quién desobedece a Dios? El que tiene el corazón duro. ¿Quién no honra a Dios? El que tiene el corazón duro. ¿Quién no honra su llamado? El que tiene el corazón duro. Si hay una cosa que siempre le he pedido a Dios, hermanos míos, es la siguiente, ustedes lo saben. Yo quiero dos corazones de la Biblia. Uno es el de Abraham y el otro es el de David. ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado nunca por qué Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de él, si David era un pecador. Si David cometió fornicación, no adulterio, porque David cuando cometió el adulterio con la mujer del otro, él era soltero. Él cometió adulterio para con ella. Pero él cometió fornicación. Bueno, sí, adulterio también. Fornicación y adulterio, los dos. Y Dios lo llamó, no quiere decir que Dios no le juzgó su pecado. Dios le juzgó su pecado terriblemente. El hijo que dio a luz a través de ese pecado, muerto. ¿Y le dio qué? Una segunda oportunidad. La misma que le dio a quién? A Saúl. Pero en la segunda oportunidad David supo abrazarla. Por eso fue que David se convirtió en un salmista. Porque después que él cometió su pecado, fue que él se convirtió en un salmista, en un adorador para Dios. Y en ese momento fue que Dios demostró el testimonio que había dado antes de él. Llamaré a un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Yo he buscado ese corazón, yo lo quiero ese corazón. ¿David era perfecto? No, pero dijo él en un salmo, bienaventurados los que andan en tus caminos, porque no hacen iniquidad los que andan en tus caminos.
¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Otro corazón también que me gusta mucho a mí en la Biblia es el corazón de Salomón. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que hablamos acerca del poder de la palabra. Salomón, Dios lo visitó en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Y el Señor en el sueño le responde y le dice, por cuanto no hubo esto en tu corazón, ni pediste riquezas para ti, ni bienes ninguno, te voy a dar el doble. Mira el corazón que tenía Salomón. Salomón le dijo, tú prometiste a mi padre tal cosa, ahora cúmplela en mi vida. Lo que has prometido a mi padre, o lo que prometiste a mi padre. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Dije la semana pasada, Salomón pidió sabiduría para guiar las cosas de Dios. Amén. Los ojos de Saúl estaban puestos solamente en una victoria basada en sus propias fuerzas y no basado en la victoria de Dios, no basado en la palabra de Dios. Aparte de que Saúl no fue elegido por Dios, fue elegido por el pueblo. Vamos a ver varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 17. Antes de ir ahí vamos a leer algo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Dice, y si anduvieres en mis caminos, miren lo que Dios le está diciendo a Salomón en el sueño. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo, ¿qué dice? David, tu padre. Escucha esto, ¿cuándo fue que David se convirtió en este hombre? Cuando Dios le perdonó su rebelión. Cuando Dios le perdonó su pecado. Antes de eso, escucha esto, antes de eso David no pudo haber escrito el Salmo. Porque no tenía testimonio para hacerlo. Después que Dios le perdonó su pecado y su rebelión y se convirtió en el Dios que Él quiso que fuese, se convirtió en el hombre que Dios quiso que Él fuera, entonces David se escribió esto. ¿Tú sabes por qué quiero, escucha esto, que leas esto y entiendas esto? Porque Dios nos llama a la obediencia a todos. A los que escoge para un ministerio, a los que escoge para cualquier cosa en su palabra, en lo que es la obra del Señor. Dios demanda obediencia. Escuchen esto. David, como dije ahorita, era un hombre imperfecto, no era un hombre perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenía algo en su corazón y era obedecer la palabra de Dios. Por eso es que él dice, bienaventurados los que andan en sus caminos. Amén. Bienvenidos. Por eso es que él dice, bienaventurados los que andan en sus caminos. Entonces, te leí estos, escucha esto, te quise leer esto para que entendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros aún en el Nuevo Testamento. Demanda obediencia de nuestra parte. Amén. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Obediencia a sus testimonios. Porque Jesús no es cualquier persona. Amén. Así que vamos allá a Romanos capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice Marisa? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En el estudio que nosotros estamos teniendo los viernes en la casa acerca de Romanos, como estudiamos Romanos 6, hemos estado hablando acerca de la obediencia. Amén. Acerca de la obediencia ¿a qué? A la forma de doctrina, a la gracia del Señor. Antes éramos pecadores, ahora el Señor nos ha libertado del pecado y nos ha entregado a una forma de doctrina. Nota, el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Habéis obedecido, ¿qué dice? De corazón, no de una forma externa,
Cuando alguien obedece solamente externo, usted es un religioso que no puede obedecer interiormente, lo mismo que le pasó a Saúl. Amén. Saúl, porque su obediencia era externa solamente, no pudo honrar el mandamiento. No pudo honrar la palabra de Dios. Y por ende, Dios le dio primero una oportunidad y después le dio una segunda oportunidad. Y ninguna de las dos supo honrar. Porque su apariencia era solamente exterior, no era interior. No había nada de corazón para honrar la palabra de Dios. Por eso fue que el profeta le dijo, ahora, por cuanto no honraste la palabra de Dios, Dios no va a confirmar tu reinado sobre Israel. Amén. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Amén. La palabra doctrina son fundamentos, reglas a seguir en el Señor, en nuestras vidas. Amén. No es decir que hoy somos cristianos y ya somos cristianos y haces y vives como te da la gana. No es así. Cuando no se honra el mandato, cuando no se honra la palabra, voy a ponerlo de esta manera, escuchen esto. Cuando no se honran al Señor en el servicio, cuando no se honra al Señor, usted no está honrando la palabra. Porque la Biblia dice que la iglesia es casa de Dios. Y Él está presente en su casa, Él está presente en su iglesia. En esta y en las otras que hay en diferentes mundos. No estoy hablando solamente de esta. ¿Están acá? Cuando usted va a la casa del Señor, usted tiene que honrar a Dios. En respeto, en adoración, en reverencia. Adorar a Dios. Hay personas que van a la iglesia y ni siquiera antes de empezar el culto se arrodillan para orar, para decirle, Señor, estoy acá. Eso es honra, eso es parte de una honra también en tu vida personal. Pero solamente sale y da fruto en tu vida con un estilo de oración con el Señor. Cuando vivimos con un estilo de oración, nunca seremos externos, siempre seremos internos. Estilo de vida, ¿no? Dije yo, ¿estilo de qué? Sonríe, Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Ustedes saben que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, escucha esto, teológicamente, cuando tú estudias, teológicamente se cree que ninguno en Corintios fue salvo. Por solamente un comentario del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo, si ustedes reciben la palabra que yo les he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. A Corintios se lo dijo. ¿Por qué? Era uno desobediente, hacían las cosas como le daba la gana. Había pecado, adulterio, fornicación, chisme, brete, murmuración. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Como siempre, ¿qué? Habéis obedecido. Quiero darte un detalle para que aprendas. Escucha esto. La iglesia que estaba en Filipo era la iglesia que el apóstol Pablo amaba más que todas las demás. Era la que el apóstol Pablo mostraba más amor por ella, más devoción por ella. La iglesia de Filipo. Y por esa razón le dice esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Sigue, Marisa? No como en mi presencia solamente. Para un momentico, para que entiendan. Escucha esto. ¿Qué cosa es obedecer de una manera externa? ¿Y qué cosa es obedecer de una manera interna? El apóstol Pablo le dice, no obedezcan solamente como en mi presencia. Cuando estoy ausente también háganlo de la misma manera. Eso se llama honra. Eso se llama respeto. Eso se llama obediencia a la palabra y a la forma de la doctrina que fue establecida por los santos apóstoles de Jesucristo y los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no se tiene en cuenta estas cosas, usted no puede, escuchen esto, usted no puede ni servir a Dios. ¿Estamos acá? Marisa. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Después que Saúl desobedeció el mandato, la palabra de Dios, 2 veces. La primera le dio una oportunidad y la segunda le demostró que no era digno de honrar el mandato de Dios. Escucha esto. Cuando nosotros no nos ocupamos en esto, nos pasará quizás como le pasó a Saúl. Dios no confirmó su reinado. Y aunque reinó por casi 40 años,
de los 40 años, solamente 2 y medio, casi 3 fueron aprobados por Dios. Los demás no fueron aprobados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que las enseñanzas que el apóstol Pablo dice, lo que se escribió antiguamente, se escribió. Dios permitió que se escribiese y quedase documentado para que tú y yo aprendiésemos de ese Dios. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Jesucristo dijo, el que me honra a mí, honra a mi Padre. Y el que honra a mi Padre, me honra a mí. ¿Vamos acá? Primera de Corintios, vamos a leer lo que les dije que el apóstol Pablo le dijo a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, Marisa. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Para un momento. Además os declaro el evangelio que os he predicado. Vamos a hacer un melodrama con el texto ese que dice ahí. Además, hermanos, os declaro el evangelio que ya os he predicado. Escucha esto, el evangelio que ya os he predicado. No es que el apóstol Pablo le está predicando en el momento que ellos me están leyendo la carta. El evangelio que ya os he predicado. Pablo primero estuvo en Corintios, estableció la iglesia y predicó el evangelio. Y ahora Pablo está corrigiendo un deficiente en la iglesia. Escucha esto. Y dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseverasteis. ¿Qué dice el próximo versículo? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por el cual asimismo, si retienes, vamos a dramatizarlo, si retienes la palabra que ya te prediqué con anterioridad, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Se le predicó la palabra con anticipación. ¿Y qué hizo? No la retuvo. Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Y qué pasó con la segunda oportunidad? No la retuvo. No la honró, no la obedeció. Y por eso es que el profeta le dice, Jehová honra a los que le honran. Y a los que los deshonran los tienes por poco. Si tú deshonras a Dios, usted puede estar seguro que Dios te tomará por poco. Hasta que usted y yo no nos arrepentimos, Dios no te puede honrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús me enseñó algo muy lindo. Jesús me enseñó algo muy importante. Es que yo quiero ser su siervo. Yo quiero ser su esclavo. Yo quiero ser su hijo. La Biblia dice que Él es mi hermano mayor. Escucha esto. Pero también quiero ser su amigo. Como llamó amigo a Abraham. Con fe, con devoción, con amor, llamó a David. Conforme a mi corazón es este hombre. Y hace todo lo que yo quiero. O hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios, escucha esto, cuando Dios te ve en el propósito y Él sabe que tú eres de aquellos que honran y van a honrar su palabra, Él no te ve en tus errores o tus defectos. Él te ve en el proceso, pero te ve terminado. Porque Él no mira tu presente, Él mira que te escogió de antemano y te ve en el futuro, porque Él te mira en el proceso terminado. Pero hay que tener algo en el corazón. ¿Saben cuál es? Querer honrar a Dios y obedecer su palabra. De lo contrario, usted no está habilitado, usted no está apto para eso. Y yo quiero hacer y quiero vivir, y espero que tú lo hagas también, como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice? Hay una condición para ser amigo del Señor. Escuchen esto. Yo no quiero ser solamente hijo. Yo no quiero ser solamente un siervo. Yo también quiero considerarme amigo del Señor. Como lo fue Abraham, que es el padre de la fe, dice la Biblia. Dice, yo quiero considerarme su amigo, como lo fue Abraham, como lo fue David, conforme al corazón de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Versículo 15, nota, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no hace o no sabe lo que hace su Señor.
¿Qué dice? Pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado, que dice, nota la palabra, a conocer. Otro versículo para que te lleves para tu casa hoy, Lucas 6:46. Noten, versículo de honra, versículo de obediencia a su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Estamos acá? Esto involucra toda nuestra vida cristiana. Escucha esto, desde el que es llamado a pastorear hasta el que no lo es. Una vida de obediencia y de honra al Señor. Desde el que es llamado hasta el que no lo es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cerramos con Lucas 11, 26 y 27. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sigue? Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Te quiero resumir la prédica completa solamente de esos 3 versículos. Escuchen esto. Ponme el versículo 26 siempre. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entra y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre, no está hablando de una casa, no está hablando de un building, no está hablando de 4 paredes de bloque, está hablando de un hombre, de un ser humano. Dice, del hombre viene a ser peor que el primero. Número 1, escuchen esto, lo que quiero es que notes acá es lo siguiente. Ahí hay algo similar a lo que le pasó a Saúl. Por cuanto desobedeció la palabra de Dios. La primera vez el Señor le dio una oportunidad, la segunda vez no la honró. Después que no la honró, hizo un comentario: no le falta más que la corona. Y desde aquel entonces vino un espíritu malo a él y le atormentaba. Escuchen esto, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer se levantó de la multitud y le dio gloria a Dios y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. ¿Qué es eso? Honra. Escucha esto, honra a él. Y mira lo que dice el Señor mismo. Versículo 27, 28. Y dijo: antes, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Mejor es la obediencia que el prestar atención a los corderos, a la grosura. Y le dijo: porque desobedeciste y no honraste el mandato de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El principio es el mismo, desde el versículo 26 hasta el versículo 28. El consejo es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos cada día a honrar y a obedecer a Dios en nuestras vidas, en su palabra, no solamente como pastor, como ministro, como diácono, como anciano, como servidor, porque la Biblia dice: el que sirve, al que sirve, el que profetiza, al que profetiza, sino porque como servidor que eres de Cristo, hasta en tu casa propia.